¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te hunden como una piedra en el agua? Hoy descubrirás la poderosa lección de un monje que te enseñará a soltar esa carga y encontrar paz en tu mente. La historia de hoy nos traslada a un monasterio escondido en las verdes montañas del Tíbet, donde un monje sabio conocido como Rinpoche había ganado gran renombre por su profunda comprensión de la mente humana y su habilidad para comunicar verdades complejas de una forma sencilla y directa. Rinpoche había dedicado toda su vida a explorar la naturaleza de la mente y del sufrimiento humano, y con los años había guiado a muchos discípulos a encontrar paz y sabiduría a través de la meditación y la introspección. Un día, sintió que sus discípulos estaban listos para una enseñanza fundamental, una lección que cambiaría la forma en que entendían sus propias mentes. Pero esta vez, Rinpoche no planeaba dar una lección tradicional. En lugar de eso, organizó una reunión especial y pidió a cada uno de sus discípulos que buscara y trajera consigo una piedra, de cualquier tamaño o forma. La noticia de la lección se extendió rápidamente por el monasterio, y el mensaje generó curiosidad y emoción entre los discípulos. ¿Por qué necesitarían una piedra? ¿Qué relación tendría con la sabiduría que buscaban? A la mañana siguiente, los discípulos se congregaron en el patio del monasterio, cada uno con su piedra en la mano. Algunos la habían elegido cuidadosamente, buscando una que tuviera un significado especial o que se sintiera bien en la palma. Otros simplemente recogieron la primera piedra que encontraron, intrigados por la singular petición del maestro. En total, unas 20 personas, cada una con una piedra diferente, formaban un semicírculo alrededor de Rinpoche, quien permanecía en silencio, observándolos con una ligera sonrisa. Rinpoche miró a sus discípulos uno por uno, asintiendo lentamente, como si quisiera asegurarse de que todos estuvieran presentes y listos para lo que estaba a punto de revelar. Finalmente, les pidió que lo siguieran al río que bordeaba el monasterio. El río era un lugar sagrado para ellos. Sus aguas claras y frías descendían de las montañas y fluían con una calma impresionante, reflejando el cielo azul y las nubes que se deslizaban lentamente. El sonido del agua era relajante, casi hipnótico, como un recordatorio constante de que la naturaleza nunca se detiene, que siempre fluye, sin importar los obstáculos que encuentre en su camino. Cuando llegaron al borde del río, Rinpoche se giró hacia sus discípulos. Hoy vamos a hablar de la mente, comenzó, y de las cargas invisibles que llevamos en ella cada día. Los discípulos escuchaban atentamente, intrigados por sus palabras y por lo que aquella piedra que tenían en las manos podría simbolizar. Quiero que cada uno de ustedes observe y sienta la piedra que ha traído. Mírenla con atención, noten su forma, su peso, su textura. Imaginen que esta piedra es una parte de ustedes, que representa cada pensamiento, emoción o preocupación que llevan consigo. Al escuchar estas palabras, los discípulos comenzaron a mirar sus piedras con una nueva perspectiva, como si fueran un reflejo de sus propios sentimientos. El peso de la piedra en sus manos se volvió más significativo. Algunos discípulos notaron que su piedra era más pesada de lo que habían pensado al principio. Sentían el peso en la palma, la frialdad de la superficie, la aspereza de los bordes. A medida que examinaban cada detalle, comenzaron a asociar esas características con los pensamientos y emociones que llevaban en su interior. Para algunos, la piedra representaba el dolor de una pérdida, para otros, las preocupaciones constantes por el futuro, y para otros, quizás un sentimiento de enojo o resentimiento que se había acumulado con el tiempo. Rinpoche los observó mientras sostenían sus piedras, en silencio, inmersos en sus pensamientos. Así como sienten el peso de esta piedra en sus manos, continuó, cargamos con pensamientos y emociones en nuestra mente, muchas veces sin siquiera darnos cuenta de cómo nos afectan. Estos pensamientos se vuelven como piedras que llevamos a diario, pesados y duros. Nos limitan y nos impiden avanzar. Hubo un momento de silencio mientras los discípulos asimilaban sus palabras. La metáfora era clara, pero la carga que cada uno sentía era personal y única. Cada discípulo se encontraba frente a una parte de sí mismo que quizás había estado ignorando o evitando.
Entonces, Rinpoche rompió el silencio. Ahora, quiero que cada uno de ustedes lance su piedra al río. Algunos discípulos dudaron. ¿Lanzarían realmente esa piedra que, de alguna forma, había empezado a representar sus propias emociones, sus pensamientos, sus preocupaciones? Algunos miraron sus piedras con cierta resistencia. Se preguntaron si soltarlas realmente sería tan simple. Pero, recordando su fe en Rinpoche y en sus enseñanzas, uno a uno lanzaron sus piedras al río. Las piedras cayeron con un sonido sordo en el agua, rompiendo la superficie con pequeños saltos antes de hundirse en el fondo. Las ondas que surgieron de cada piedra se expandieron lentamente, formando círculos concéntricos que se entrelazaban y luego se desvanecían hasta que el agua volvió a su calma original. Rinpoche observaba las ondas en el agua. Después de un momento de silencio, habló con voz suave pero firme. ¿Ven cómo las ondas se expanden y desaparecen? Así es nuestra mente cuando nos aferramos a pensamientos y emociones que ya no necesitamos. Al soltarlos, el peso que cargamos desaparece y nuestra mente puede volver a su estado natural de paz. Como este río que fluye sin aferrarse a nada. Los discípulos se quedaron en silencio, contemplando el río y la profunda enseñanza que Rinpoche acababa de compartir. Comprendieron que no estaban obligados a aferrarse a sus pensamientos y emociones, que podían observarlos y dejarlos ir como una piedra lanzada al agua. Algunos sintieron una gran liberación al comprender que no tenían que cargar con todo aquello que les preocupaba. Podían soltarlo y seguir adelante. Uno de los discípulos se armó de valor y rompió el silencio. Maestro, dijo con voz temblorosa. ¿Es realmente posible vivir sin cargar pensamientos o emociones? ¿Acaso no es natural tener preocupaciones y miedos? Rinpoche lo miró con una sonrisa paciente. No se trata de no tener pensamientos ni emociones, respondió, sino de aprender a observarlos sin dejarnos controlar por ellos. Los pensamientos y las emociones vendrán, como las olas en el río. Pero así como el río no se aferra a cada ola, ustedes no necesitan aferrarse a cada pensamiento que cruza por su mente. El discípulo asintió, comprendiendo la sabiduría en las palabras del maestro. Era una lección poderosa que requería práctica, pero Rinpoche había plantado la semilla de una nueva forma de vivir. Desde ese día, cada discípulo regresaba al río cada vez que se sentía abrumado por las preocupaciones o los pensamientos pesados. Se sentaban junto al agua y recordaban aquella enseñanza, imaginando que cada pensamiento era una piedra que podían lanzar al río, permitiendo que el agua se llevara sus cargas. Aprendieron que la paz no era un estado en el que los pensamientos desaparecían, sino un estado en el que podían observarlos sin miedo, sin apego. La enseñanza de Rinpoche se convirtió en una brújula en sus vidas. Les mostró que el camino hacia la paz interior no consistía en evitar o reprimir los pensamientos y emociones, sino en aprender a soltarlos y dejarlos fluir. El río, con su calma constante, se volvió un símbolo de su propia mente en paz, un recordatorio de que podían vivir sin el peso de sus propias piedras. Esta historia de Rinpoche y el río es más que una simple anécdota, es una lección de vida que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia carga emocional. ¿Qué pensamientos estás cargando hoy? ¿Qué piedras podrías lanzar al agua para recuperar esa paz que tu mente merece? Como el río, tu mente también puede fluir tranquila si aprendes a soltar las piedras que la enturbian y la hunden. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más enseñanzas que pueden cambiar tu vida. Y déjanos en los comentarios, ¿qué piedras estás listo para soltar? Comparte esta historia con alguien que necesite un poco de paz hoy.